Pues quiero darles la bienvenida oficial y decirles a todos que hoy queremos compartir con ustedes. Quiero compartir con ustedes y seguir compartiendo la primera carta de Pedro. Hemos estado estudiando este magnífico escrito que está lleno de bendición, que está creo que muy acorde al momento y a la situación actual que estamos viviendo en muchos sentidos, sin caer en alarmismos ni en exageraciones. Creo que estos tiempos son difíciles en muchos sentidos y en muchas áreas de nuestra vida, económica, seguridad, social, política. Hay muchas cosas moviéndose alrededor del mundo, alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestra colonia, alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestra familia. Así es que creo que eh, pues es plan de Dios. Y nosotros aquí en esta iglesia Nuevo Inicio Internacional tratamos de seguir siempre lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Siempre he dicho que estas prédicas temáticas son buenas en su momento. Pudiéramos haber hecho una prédica temática para celebrar el día de hoy especial, pero yo la verdad estoy convencido de que el estudio de la palabra de manera expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, trae su bendición plena y total en todo momento, en todo tiempo. Así es que, pues seguimos con Primera de Pedro y hemos ido poco a poco porque esta carta está escrita en un momento en el que el pueblo judío estaba sufriendo la primera gran persecución agresiva por parte de este emperador, perdón, que había culpado a los cristianos de una tragedia que había pasado en Roma, ¿no? La ciudad se incendió, parece que el mismo César, el llamado Nerón en ese tiempo, había provocado este incendio y de pronto cuando se le salió de las manos buscó, como dicen, un chivo expiatorio, alguien a quien echar la culpa y pues, ¿qué creen? Los que estaban más ahí a la mano eran los cristianos, porque los cristianos en ese momento, para ese momento, estaban haciendo un cambio profundo en la mentalidad y en el estilo de vida de la nación del pueblo de Israel. De hecho, nuestro Señor Jesús eh, fue rechazado porque, según los maestros de la ley, no se apegó a las costumbres, blasfemó en nombre del Señor, etcétera, etcétera. Acabamos de pasar por esa etapa, por esa temporada en la que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y ese sacrificio fue precisamente porque vino a no a romper la ley, no a abrogarla, como dice la Biblia, sino a cumplirla completa, a hacerla viva, no solo de palabras, sino de corazón, que nos ha enseñado, ¿no? Que los mandamientos no solo son una cosa que se cumple de afuera, de aquí para afuera, sino que se cumplen más bien en el corazón. Así es que este cambio total que hizo nuestro Señor Jesucristo, esa marca indeleble que dejó en el mundo. De hecho, algunas personas dicen si Jesús existió o no existió, y de repente se me ocurre decirles, pues ve el calendario, ¿no? El calendario dice tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. Nuestro Señor Jesús marcó precisamente ese, dicen los políticos, ese parteaguas de una nueva historia. Esa nueva historia que está escrita para todos los que hemos confiado en Cristo nuestro Señor. Así es que este pueblo judío estaba precisamente perseguido y empezando a ser perseguido y atacado y vituperado y muerto por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba preparando la siguiente serie, buscaba que en la palabra del Señor, ¿qué tienes para nosotros, Señor mío? Y constantemente la búsqueda me llevaba al libro de Pedro, la primera carta de Pedro, porque creo que sin igualarla, sin hacer comparaciones, en estos tiempos estamos sometidos a una persecución y cada vez va a ser más agresiva. Y no necesariamente va a ser esta persecución, aunque pudiera darse el caso, que sufrieron ese pueblo de Israel, ese pueblo judío,
que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, ese pueblo que fue perseguido, que fueron arrojados al foso de los leones, que fueron crucificados, que fueron mutilados, que fueron asesinados de manera brutal, eh, pudiera ser, pero no necesariamente es el caso. Pero la persecución que ahora sufrimos como cristianos es, parece más sutil, pero sigue teniendo el mismo efecto en el corazón. Aquellas personas que han venido al conocimiento de Cristo, pero no han aprendido a echar raíces, al momento de la prueba eh, se van. Al momento de la prueba, esa pequeña flor muere. Dice la parábola del sembrador, ¿no? Que cierta semilla cayó entre los pedregales y dice, los afanes de esta vida ahogaron esa semilla porque como no había profundidad de tierra, no había raíces, vinieron los afanes de la vida y muere. Y parece que en esos tiempos, la prédica del Evangelio, la prédica del plan de Dios para nosotros, el predicar cómo debemos relacionarnos entre nosotros, cómo debemos actuar, cómo debemos mostrar el amor de Cristo todo el tiempo, parece que está en tela de juicio y está muy atacado. Eh, y esa persecución afecta el corazón, de tal manera que somos perseguidos por el estilo de vida que queremos vivir para agradar al Señor, pero somos atacados en muchas áreas de la vida, atacados por la familia, atacados por la sociedad, atacados por la política, atacados por la economía y atacados pues, por el enemigo, ¿no? Así es que vamos en medio de esas situaciones que a veces no tienen respuesta, en medio de esos problemas en los que clamamos porque son cosas que salen de nuestro control. Cuando hablo de esas cosas son, por ejemplo, un accidente, una pérdida de algún familiar, una tragedia, una traición, eh, una eh, noticia que rompe la seguridad, una economía que se destroza, una enfermedad que llega repentina. En medio de todas esas cosas, eh, necesitamos estar seguros y confiados en Cristo nuestro Señor, que es nuestra roca. No estamos exentos. Mientras estemos en este mundo, mientras estemos vivos, no estamos exentos de estas cosas. Y mucho menos ahora, ¿no? Que están más a la puerta, ¿no? Hablo un poco, por ejemplo, de países como México, eh, como, como, como incluso Pakistán, algunos países en África, algunos países en el Oriente, donde la violencia, la inseguridad ha crecido tanto que todo el mundo está expuesto a una mala noticia de pronto y dicen, en medio de eso, si no tenemos una seguridad como la que podemos tener en Cristo nuestro Señor, pues todo se derrumba. Así es que lo que hoy pretendo, a través de esta prédica, a través de esta enseñanza, es que tengamos esa confianza que soporta estas pruebas. Esa confianza no basada en nuestras fuerzas, pero basadas en la fe en nuestro Señor Jesús, en su obra, en su plan, en sus promesas. Tengo un primo, eh, Jaime, que tiene una frase eh, muy normal en su estilo de vida. Cuando hay una situación, dice, no pasa nada. Y andábamos por allá en México y pasaba algo así medio este, que rompe la tranquilidad y él decía, no pasa nada, no pasa nada. Y de repente digo, no pasa nada, estás viéndolo, el peligro y dice, no pasa nada. Eh, Hoy pretendo que a través de esta prédica podamos decir así, en medio de cualquier situación, no pasa nada. Eh, Hay una esperanza fiel y segura. Así es que, pues sin más, espero que al final tú puedas estar seguro, segura
en medio de las tempestades, en medio de las tormentas, porque Cristo está en tu hogar, Cristo está en tu corazón, Cristo está en tu familia, Cristo está en tu barca. ¿Recuerdan esa escena cuando los apóstoles y nuestro Señor Jesús suben un barco y van de un lugar a otro? Nuestro Señor Jesús dice que estaba dormido y los apóstoles estaban ahí tratando de controlar la nave porque vino una tormenta de repente y se angustiaron. Siendo pescadores, siendo personas recias, personas que trabajaban en el mar, la tormenta parece que era tan fuerte que los espantó los espantó y despiertan a nuestro Señor Jesús. Y no, no tienes, no tienes compasión de nosotros, no ves que estamos a punto de morir. Y dice el texto que nuestro Señor Jesús se levantó y dijo, calla viento, calla tormenta, ¿no? Y todo se puso en calma. Y ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y la naturaleza eh, escucha su palabra y obedece a su voz? Bueno, pues hoy quiero que al final de esto tu barca esté tan segura como esa escena. Que en medio de la tormenta tú puedas acudir a Jesús y nuestro Señor Jesús calme la tormenta y te dé tranquilidad, te dé paz. Así es que, ¿qué les parece si me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 1? Vamos a estar del versículo 6 al 9, si Dios me lo permite. Trataré de cubrir esos tres versículos. Um, ¿Me permiten orar para que sea la palabra de Dios la que nos guíe? Padre bendito, Padre bendito, Señor, te doy gracias por tus bendiciones, Señor, te doy gracias por tus promesas, te doy gracias por tu fidelidad, Señor. Te doy gracias porque aunque nosotros somos infieles, tú eres fiel, Señor. Te doy gracias porque tu amor es grande, tu amor es incondicional, tu amor es perfecto, Señor. Te doy gracias y porque tú enviaste tu Espíritu Santo, que es el que nos revela, dice tu palabra, toda la verdad, Señor. Así es que no tenemos otro lugar a quien recurrir más que a tu Espíritu Santo, Señor, al momento de leer tu palabra, para que tu palabra se convierta en palabra viva, aliento de vida, Señor, que nos ayude a seguir esperando el momento en el que estemos delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Dice así nuestra sagrada palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es, estos tres versículos van como creciendo para que terminemos alabando y clamando a nuestro Señor Jesús. Y empieza precisamente con la continuación de lo que hemos estado estudiando, versículos del primero al 5. Tenemos que estudiarlos, tenemos que entenderlos para poder pasar a este versículo 6 que nos habla de que vamos a tener pruebas. Fíjense cómo el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos habla en los primeros versículos, en versículo 2, de esta descripción en un versículo de esta doxología, dicen los estudiados en teología, esta forma de expresar, de definir, de identificar la Santa Trinidad. El poder de nuestro Señor, dice el versículo 2, la presencia de la presciencia de Dios Padre, este conocimiento completo de Dios Padre que en santificación a través del Espíritu Santo nos hace, dice, para obedecer, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Habla del trabajo que cada uno de estos elementos de, Dios, de la deidad
en la Santa Trinidad tienen en nuestras vidas. Dice la presciencia. Dios conoce, Dios Padre nos conoce completamente y aún conociéndonos completamente, envió a su Hijo unigénito. Y el Espíritu Santo está en este proceso constante de santificarnos, de lavarnos, de prepararnos. Esta santificación viene a través del conocimiento de su palabra. Esta santificación, este cambio de forma de vivir, viene a través del conocimiento de la palabra. Por eso necesitamos estudiarla, 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 para que no se quede simplemente en promesas humanas, sino se convierta en palabra viva en nuestras vidas y podamos entonces hacer cambios que necesitemos hacer para poder agradar a nuestro Señor. Eh, y dice que esta santificación nos hace obedecer ese sacrificio. Somos rociados, somos bendecidos por esa sangre derramada en la cruz. La obra de la Santa Trinidad, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están siempre constantes en nuestras vidas, siempre presentes. Está la razón, la continuación y el objetivo de esta salvación. Dice entonces en el versículo 3, este bendito Dios Padre, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El confiar en nuestro Señor nos hace tener una esperanza viva, es decir, una confianza plena, una confianza activa, no una esperanza en algo que a ver si pasa. No, es una esperanza en una promesa real, una esperanza viva. Nos hace resucitar porque Cristo resucitó. Es decir, antes teníamos esperanzas en que, bueno, si me dan un nuevo trabajo, bueno, si esta enfermedad se va, bueno, si esta persona cambia o si esta persona regresa, etcétera, etcétera. Pero esas eran esperanzas muertas porque estaban basadas en algo que es perecedero, en algo que se termina, en algo que puede morir. Pero esta nueva esperanza está basada en, en el hecho de que Cristo resucitó. Por eso dice, nos ha resucitado, nos hace renacer de nuevo a una esperanza viva, la esperanza de que la promesa de Dios es real, que la salvación a la que esperamos es real. No la podemos perder porque dice que está guardada en el cielo, reservada para nosotros, cuidada por Dios mismo, el creador de todas las cosas. Y cuando nos habla de esta esperanza, de recibir esa herencia, esa vida nueva, esa vida eterna, esa herencia que no se acaba, que no se termina, que no caduca, que no se corrompe, porque dice que esta herencia es incorruptible, versículo 4, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible quiere decir que no tiene fecha de expiración, es eterna. Así es que Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, han trabajado en tu vida y en la mía para que vengamos al conocimiento de esta verdad, de que hay una herencia, de que hay una salvación. Esta verdad que parece que el mundo se olvida, la verdad de que un día vamos a morir. Esa es la verdad. La pregunta es, ¿qué pasa después de la vida? La humanidad se ha preguntado, ¿qué pasa después de la vida? Bueno, la promesa escrita por Dios Padre, quien no miente, dice que un día, a los que hemos recibido a Cristo, a los que hemos recibido y agradecido ese sacrificio, lo veremos cara a cara. Estaremos en un lugar que ha sido reservado para ti y para mí. Entonces, todas estas cosas, dice el versículo 6, en lo cual, ¿en qué cosas? Bueno, en esta promesa, en esta herencia incorruptible, en esta esperanza, en esta salvación, para lo cual, en lo cual vosotros os alegréis. En esas cosas nos podemos alegrar. Ahora, esta palabra alegráis o alegréis, fíjate que haciendo un poco el trabajo de estudiar la Biblia, encontré que esta palabra alegráis solo se usa dos veces en el Nuevo Testamento. Solo se usa dos veces. Y viene del griego agaliao, que quiere decir regocijarse, que quiere decir saltar de alegría.
Eso es lo que quiere decir esta palabra, en la que ustedes os alegráis. ¿Cómo no nos vamos a alegrar cuando entendemos que estamos cuidados, estamos protegidos, hemos estado en el plan de Dios? Este plan de Dios se convirtió en una realidad a través de Cristo y no solo eso, sino que constantemente, totalmente, eternamente, el Espíritu Santo te rodea, te cuida, vive en ti, vive contigo, te da fuerza para seguir adelante, te cuida, te da bendición. Dice, en esto os alegráis, agaleado, regocíjense, salten de gozo, brinquen. Ahora, cuando tú lees esto sin entender todas estas realidades, la siguiente palabra dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A ver, ¿verdad? Dice que brinque, que de alegría, pero dice que voy a ser afligido. No, no, como que no coincide, como que algo no está eh, haciendo huella en nuestras vidas o algo no coincide. ¿Cómo voy a estar brincando, saltando, regocijándome de alegría cuando estoy siendo sometido o estoy siendo afligido? Bueno, dice nuestro Señor Jesús, y Él no miente, dijo, en este mundo tendrás tribulaciones, conflictos. Jesús nunca dijo que una vez que venimos en su conocimiento, nos pasa como a la Cenicienta, que todo se convierte en cosas bonitas y porque entonces si nos pasara como a la Cenicienta también habría un momento en que la carroza se hace otra vez calabaza y se pierde todo, ¿verdad? No, nuestro Señor Jesús no es un cuento de hadas. Él nos dijo, en este mundo tendráis tribulaciones y conflictos, pero la promesa que hace es, pero confía en mí, que yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos, es decir, eternamente. Dios no te prometió ni riquezas, ni bendiciones, incluso no te promete que vas a ser sanado de muchas situaciones. Lo que sí nos asegura es que Él fue a preparar lugar para todos nosotros, dice Juan capítulo 14. Hoy pues a preparar lugar. Y la forma en la que nuestro Señor Jesús lo expone es, a mí me impacta porque dice, ¿creen en Dios? Así empieza. Juan capítulo 14 empieza así, ¿creen en Dios? Y, y la pregunta es directa, ¿creen en Dios? Claro, que creemos en Dios. Crean también en mí. Voy pues a preparar lugar, porque si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Es como a mí me llena de ternura escuchar la voz de nuestro Señor Jesús que dice, creen en Dios, crean también en mí, porque los que les voy a decir, si no fuera así, créanme, no se los diría. Una forma de hablarnos a tu conciencia y a mi conciencia. El que no miente, el que lo dio todo, nos dijo, voy a preparar lugar para todos ustedes. Wow. Esa promesa son las cosas que en medio de las aflicciones nos pueden hacer seguir estando en gozo, seguir diciendo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque son promesas reales. Romanos capítulo 5 versículo 3 dice eh, que debemos estar tranquilos. Dice que nosotros podemos gloriarnos en medio de las tribulaciones. Déjame leértelo. Eh, leer la palabra y alimentarnos y, y, y buscar en ella, dice el versículo 3 y no solo esto, o sea, hablando de los problemas, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Qué maravilloso es platicar con alguien que ha pasado por situaciones, que ha confiado en el Señor, porque es de gran bendición. Tienen una paciencia, una tranquilidad, una confianza en que estas tribulaciones, como dice el versículo 6 de Primera de Pedro, por un poco de tiempo. Anota eso. Primera cosa que pudiéramos marcar en cuanto a los problemas. Dice que por un poco de tiempo
si es necesario, tengamos que ser afligidos. Por un poco de tiempo. No dice que por mucho, por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y algunos dicen, es que tengo esta enfermedad por 5 años, esta enfermedad por 10 años, o esta tragedia. Un poco de tiempo, porque el tiempo, cuando nuestro Dios Padre nos habla del tiempo, Él siempre tiene presente la eternidad. Vamos a pasar no un poco de tiempo con el Señor cuando hayamos muerto. Dice que vamos a pasar una eternidad. Así es que un poco de tiempo es un poco de tiempo en cualquier dimensión cuando se compara con la eternidad. Un poco de tiempo. Y dice, si es necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando, cuando nuestra fe no está firme. Dice, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué debemos ser afligidos? ¿Por qué tendríamos que ser afligidos? Bueno, Santiago capítulo 1 nos da una pequeña dirección. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A veces es necesaria, en ese sentido, que seamos sometidos a las aflicciones, porque si no conociéramos, dicen los poetas, la espina, no podríamos admirar la rosa. A veces cuando no hemos tenido pérdidas, cuando no hemos pasado por cosas amargas, no podemos experimentar lo bueno que tenemos, ¿no? Una persona que nunca ha sufrido o que nunca ha pasado necesidad, y no quiero decir una persona porque todos hemos pasado por situaciones, pero de pronto un niño, ¿no? Un niño que no ha pasado hambre, que no ha pasado dificultades, que todo lo ha tenido, de pronto piensa que así son las cosas, que así deben ser. He visto fiestas de cumpleaños de niños que todo lo han tenido y que nada les falta, ¿no? Y incluso a veces como vas a una fiesta y dices, pues, ¿qué le regalamos? Juguetes tiene, ropa tiene. O sea, no sabes qué darle, ¿no? O no sabes qué regalar porque pues todo tiene. Y entonces este niño nada lo satisface. O sea, una pelota, otra pelota. Un juguete, un Nintendo, un videojuego, todo lo tiene. Entonces, el todo tenerlo, el no pasar por carencias, lo hace sentir inconscientemente que todo lo merece o que las cosas deberían ser así, que todo, que el mundo le debe algo, que las cosas deben ser así. Y a veces, como adultos, actuamos como niños pensando que nos merecemos todo, ¿no? Y crece un sentimiento ah, contrario a la humildad, ¿no? Ese sentimiento de pensar que el mundo me debe algo. Y pues ahí vemos generaciones de, de niños, de jóvenes que piensan que el mundo les debe algo y no saben agradecer nada. Hablo de niños, pero también hablo de adultos, en los que no saben valorar lo que tienen, porque tal vez nunca les ha hecho falta, ¿no? Y no saben valorar la salud porque pues siempre han estado. No saben valorar que tienen carro porque siempre han tenido. Ahora que estuve en la Ciudad de México, no renté carro y pues anduve con mi mamá por aquí y por allá y pues anduvimos en taxi, bueno, anduvimos en Uber. Fíjate cómo va la economía, ¿verdad? Anduvimos en Uber, luego anduvimos en taxi, luego anduvimos en metro y luego andábamos en bici taxis. Ah, pero cuando, cuando todo lo tienes, no sabes apreciar lo que tienes. No sabes
siempre has tenido carro y les decía, andando en la Ciudad de México, y de repente el ir de un lugar a otro sin carro, esperar, eh, era como, wow, qué difícil es andar en transporte público de pronto, ¿no? Eh, los que tienen no aprecian que tienen autos, los que no tienen, pues dan gracias a Dios que hay transporte público. Y así somos en general, en muchos sentidos, ¿no? Eh, las pruebas, esos tiempos de aflicción, lo que prueban es tu fe. ¿En dónde está tu confianza? Dice aquí el versículo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en pruebas, diversas pruebas. Aquí quiero hacer un paréntesis, si me permiten. ¿Sabes que es muy diferente una prueba a una tentación? O sea, las pruebas lo que van a probar son tu fe, van a probar en quién has confiado. Las pruebas normalmente vienen de Dios, o las pruebas vienen de Dios, porque están hechas para probar tu fe. Fíjate, una prueba no está hecha para que Dios conozca si tienes fe o no. Dios conoce todas las cosas, Dios te conoce completamente. El que necesita saber si tienes fe o no eres tú, soy yo. Porque cuando todo está bien, todos decimos, sí, Dios es bueno. Pero cuando algo empieza a salir mal y llámese algo, cualquier cosa, dudamos de Dios. Y la primera pregunta, cuando todo lo has tenido, cuando tu fe es pequeña, es, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Hemos tenido todo y de repente algo nos falta. La prueba viene de parte de Dios para probarte a ti, para probarme a mí, si tienes fe, si realmente has confiado en Dios, si realmente vas a permanecer en Dios. Por eso en estos tiempos de persecución, en esos tiempos en los que la persecución se convierte en algo social, político, económico, familiar, donde decir que eres cristiano en la familia te produce problemas, donde decir que eres cristiano con los amistades te produce eh, bromas, rechazo, todas esas cosas. Um, fíjate cómo las pruebas del perrito, ¿no? Cuando vienen las pruebas, o las pruebas están hechas para probar tu confianza y tu fe en el Señor, eh, disculpen, estas pruebas que vienen de parte de Dios es para probarme qué tanta fe tenemos en nuestro Señor. Decía el caso de los niños, ¿no? Eh, y no estoy hablando de ningún niño en especial, pero cuando esos niños que tienen todo, um, no saben agradecer, no son humildes, no saben decir gracias de corazón. Saben decir gracias como letanía. No, gracias, gracias, pero no de corazón. Cuando tú estás eh, y eres testigo de un niño que recibe algo que nunca ha tenido y que dice gracias de corazón, ya sea tan simple como un pedazo de pan, tan simple como un juguete que nunca ha tenido, tan simple como unos zapatos que nunca ha tenido, como una ropa, como un espacio, como un trato, dice gracias, corazón. Y hago referencia a los niños porque los niños responden de manera natural. ¿Sí? El que es orgulloso responde de manera natural, no es agradecido, al contrario, se ofenden cuando les llaman la atención, se sienten con derechos, cubren su espacio y lo hacen naturalmente porque así han sido enseñados. Todavía no desarrollan esta condición humana de ser falsos, ¿no? Y de decir, oh, gracias, y de hacer expresiones. Todavía no. Ahorita, cuando son niños,
Aún los niños que están mal educados, son mal educados así, naturalmente, ¿no? Y lo mismo, un niño que es agradecido de manera natural, eh, así, simple y sencilla. Dicen, gracias, gracias Señor, gracias por este pan, gracias por estos zapatos, gracias. Y lo dicen de forma natural, de forma simple, de forma tranquila. Eh, por eso hablo de los niños, porque cuando nos referimos a Dios Padre, tenemos que referirnos a Dios Padre como Dios Padre, como el Padre al que queremos agradar, como al Padre al que queremos eh, alegrar. ¿Nunca has visto un niño cuando, a los que somos padres, un niño, un hijo de 3, 4 años, cuando hace una broma o hace alguna acción o juega o canta o grita o ríe y te produce alegría y lo repite y lo repite y lo repite porque vio que te gustó, vio que te alegró, vio que te reíste? Recuerdo mucho a mi hijo, el mayor, Eduardo. Una vez llegué de trabajar y él, pues tenía creo que 4 o 5 años y todavía lo tengo bien claro en mi mente. Estaba en la cocina, mi esposa estaba cocinando y lo sentó en la mesa de esta, como le llaman, isla, que es algo como de piedra construido que está a la mitad de la cocina. Lo sentó ahí, lo tenía sentado, creo que le estaba dando de comer y llegué y me dijo mi hijo, te canto una canción que aprendí hoy. Estaba en el kinder, 4 años tenía. Y le digo, a ver, cántamela. Y la empezó a cantar, ¿no? Y hizo sus movimientos con las manos. Yo tengo una casita que es así y así. Y la cantó y me dio tanta ternura verlo cantándome esa canción. Y me reí, le di un abrazo y un beso y la volvió a cantar. Y la volvió a cantar y la volvió a cantar. Y me la estaba cantando y cantando porque vio que me gustó, vio que me alegré, vio, no sé, así deberíamos ser nosotros, como adultos, con Dios Padre. Buscar alegrar su corazón, buscar darle gracias con nuestras acciones, con nuestra vida. Eso. Ahora estaba haciendo paréntesis entre la diferencia entre la prueba y la tentación. La prueba, de nuevo, viene de parte de Dios para probar tu fe, para que tú conozcas qué tanta fe tienes. Ah, yo te recomiendo que aumentes tu fe lo más pronto posible para que no tenga que ser probada, pero si Dios en su sabiduría piensa o siente o sabe que tiene que probar tu fe para que tú te des cuenta dónde estás parado. Bueno, que así sea, dice el versículo 6. Aunque si es necesario, fíjate, no dice van a ser estas pruebas, dice, aunque si es necesario, por un poco de tiempo tengan que ser sometidos a diversas pruebas por parte de Dios. Gracias a Dios por las pruebas, porque eso aumenta tu fe. Y cuando tu fe está puesta en el Señor, le agradeces y estás seguro en esta vida. Cuando tu fe es probada como el oro, dice aquí, estás firme, estás seguro. Pueden venir tormentas, pueden venir lluvias, pueden venir relámpagos, y es cuando te das cuenta que tu casa, tu corazón, no cae, porque tu fe está plantada sobre la roca que es Cristo, sobre la promesa de Cristo, sobre la obra de Cristo, sobre la realidad de Cristo, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso es necesario a veces las pruebas, para que nuestra fe empiece a ser purificada y no sea vana, no sea temporal. Decía que quería hacer una diferencia entre las pruebas y las tentaciones, porque a veces pensamos equivocadamente cuando no tenemos fe, cuando no conocemos a Dios, cuando solo escuchamos de Dios, cuando solo hemos escuchado prédicas donde Dios te da todo y es como el mago de la lámpara maravillosa y todas esas cosas, pensamos que el hecho de haber chocado es una prueba. Y yo me preguntaría, como una vez comenté con una persona que me decía, es que Dios me ha metido en muchas pruebas. Y ya el carro, ya tengo ahora los problemas legales. Y le decía, espérate, ¿en dónde empezó?
esto. Bueno, es que me había tomado unas cubas con mis amigos. Ok. La diferencia entre pruebas y tentaciones son que la prueba viene de parte de Dios. La tentación no viene de parte de Dios. Dice que las tentaciones, según Santiago capítulo 1, versículos 12 y 13, dice que nadie, dice así, no lo digo yo, dice, versículos 12 y 13 en Santiago capítulo 1. Cuando el uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Las tentaciones no vienen de parte de Dios. El hecho de que tuve tentación de tomarme unos tragos y por esos tragos choqué y por ese choque ahora tengo problemas legales, esa no es una prueba. O sea, el problema legal, el problema del accidente, no es una prueba, es resultado de una tentación, de haber caído en una tentación. Esas son cosas que lo que van a probar no son tu fe. La prueba, las pruebas prueban, bajo la redundancia, prueban tu fe. ¿Ok? Las pruebas verifican tu fe. Las tentaciones, lo que van a poner a prueba es tu carácter. Y hay que hacer gran diferencia en esto. Porque la tentación lo que va a probar es qué tan firme eres tú en tus convicciones. Estas convicciones pueden ser sociales, pueden ser morales, pueden ser educativas, pero es mejor que sean bíblicas. Porque tu carácter fundado o tu carácter que se asemeja al carácter de nuestro Señor Jesús, te va a evitar cualquier tentación. Cuando tu carácter está fundado en tu persona como elemento social, como maestro, como abogado, como ingeniero, como taxista, como tu carácter, si está fundado en esa personalidad, eh, va a ser variable, va a depender de las circunstancias y va a estar más disponible a las tentaciones, al que tiene problemas de alcohol, a las tentaciones de alcohol, al que tiene problemas de corrupción, un abogado, pues problemas de que le ofrezcan más o le ofrezcan menos, etcétera, etcétera, etcétera. La tentación no prueba tu fe, la tentación prueba tu carácter. Así es que sería mejor imitar el carácter de Cristo. Ahora, quería hacer ese paréntesis para poder evitar que confundamos aflicciones que van a probar tu fe a tentaciones. Porque a veces terminamos echando la culpa a Dios por todo lo que nos pasa. Y no, cuando le echamos a la culpa a Dios por todo lo que nos pasa, normalmente nos volvemos rebeldes, ¿no? Eh, no sé si tú has escuchado muchas veces, ¿cómo llegué a este lugar? ¿Cómo caí aquí? ¿Cómo perdí a mi familia? ¿Cómo? Bueno, pues porque te dejaste llevar por las tentaciones, te dejaste llevar por las cosas que el mundo te ofrece, te dejaste llevar por ser igual al mundo y terminaste con tu vida. Quisiste manejar tu vida con tus propias fuerzas, quisiste manejar tu vida con tu propia sabiduría, con tu propia inteligencia. Dice la Biblia, ¿no? Que la sabiduría humana es animal, es perversa, mientras que la sabiduría de Dios es pura. Ahora, cuando tu carácter está basado en esa sabiduría, en igualar, en imitar, en acercarte al carácter de Cristo, créeme, va a haber tentaciones, pero tu carácter va a ser inamovible. Entonces, hay que hacer diferencia. Porque cuando estoy hablando aquí en Primera de Pedro de las aflicciones, no estoy hablando de los problemas causados por nuestras tentaciones, sino de aquellas cosas que vienen de parte de Dios para probar tu fe. Porque eso es precisamente, dice el versículo 7, cuando seamos sometidos a diferentes pruebas,
dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es probado en el fuego, dice, sea hallada tu fe como digna, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí quiero compartirte algo que al leer esta palabra me dio mucho gozo, mucha alegría. Dice que tu fe va a ser probada, tiene que ser probada, debe ser probada, porque si el oro, que es algo muy valioso, es probado con fuego, es porque el oro pierde su valor cuando está contaminado con otros metales. El oro, para que tenga ese valor completo, tiene que estar purificado. ¿Sabes cómo lo purifican? En el crisol, o sea, en este fuego donde hierven el metal, de tal manera que lo que no es oro se derrite, se separa, lo pueden quitar, de tal manera que quede oro puro. Y entonces pueda tener el valor que debe tener el oro. Una onza de oro contaminado no tiene el mismo precio que una onza de oro puro. Totalmente diferente, totalmente diferente. Tu fe es probada para que sea pura, para que dependa no de las circunstancias, sino dependa únicamente y exclusivamente de la confianza puesta en Cristo, nuestro Señor. Que tu fe no esté contaminada con el cómo vivo, el cómo estoy, que no sea contaminada por las cosas que vienen producto de mis actos, de mis tentaciones. Tu fe debe estar basada en el hecho único de que Cristo es verdadero, de que tu salvación está guardada en un lugar celestial, de que el precio de tu salvación fue tan caro que costó la vida del Hijo de Dios. Cuando tu fe está basada en esas cosas, tu actitud y tu comportamiento en esta vida va a ser diferente. Muy diferente. Y esa actitud de fe y de confianza en Dios, que aquí es donde me dio mucha alegría y el corazón se me hizo pequeño, dice que esta fe sea hallada en alabanza y gloria. Alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Jesucristo nuestro Señor venga, según la palabra aquí escrita, inspirada por el Espíritu Santo, vamos a recibir alabanza, gloria y honra de parte de Dios. Nosotros ya le damos alabanza, honra y gloria cuando amamos a nuestro Señor Jesús, pero ahora Él nos va a decir, como dice esta parábola del dueño de la tierra que les dejó ciertas monedas, y este que produjo ciertas monedas más, él lo encuentra y dice, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando tu fe es probada y es hallada pura, vas a recibir honra y gloria y alabanza parte de Jesucristo. Él te va a decir, bien hecho, buen siervo, aguantaste, soportaste, te mantuviste, fiel en creer que te amo tanto que di mi vida por ti. Esas son las palabras que cualquiera debemos uh, querer escuchar de parte de Dios. Buen siervo, buen siervo. No, no por lo que hiciste, sino por la confianza que tuviste en Él. A pesar de todas las cosas, no te alejaste de mí. Esa es alabanza. A pesar de tus defectos, seguiste buscando. Eso es alabanza, eso es gloria. Honra. Entra al gozo de tu Señor. Esas palabras serán manifestadas, dice, cuando venga nuestro Señor Jesucristo.
Y, y fíjate el versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. Pedro te está diciendo a ti y a mí en esta carta, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, se alegra, otra vez te regocijas, brincas de gozo inefable y glorioso. Brincas de gozo inefable y glorioso. ¿Sabes? Amor y confianza está aquí, en este versículo 8. A quien amas sin haberle visto, dice. A quien amas sin haberle visto, a quien creyendo, aunque aún no lo veas. El amor produce confianza. El amor a Cristo produce confianza. Fíjate que cuando el amor falla, la confianza se rompe. O cuando la confianza se rompe, el amor no existe. Las cosas van unidas, amor y confianza. No se puede tener amor en alguien en quien no se confía. No se puede confiar en alguien en quien no se ama. Amor y confianza en Cristo son lo que amarran tu fe. Amor y confianza. Amor en medio de la prueba. Confianza en que es temporal, en que Dios está en control. Amor en medio de situaciones que no comprendemos. Amor hacia Dios es lo que va a hacer que tu fe sea firme. ¿Sí? Hablaba de estos niños que tienen todo y el día que algo les falta se ponen remilgosos. Y a veces somos así como adultos. El día que nos pasa una tragedia, el día que hay una atracción, el día que hay una economía mala, el día que viene eso, no hay amor por Dios. Nuestro amor dependía de que nos daba todo. Y como de repente parece que no nos lo está dando lo que queremos, nos ponemos como esos niños y se ponen groseros y se ponen violentos porque no les dieron lo que querían. Sabes, a veces las aflicciones no es algo que quieres, no es algo que esperas, no es algo que me vengan más aflicciones. No es cierto. Pero si yo sé que las aflicciones vienen de parte de Dios para probar cuánto lo amo, tengo confianza en que Él sabe cuánto voy a resistir. Porque Él no va a poner una prueba más grande que la que podamos resistir, dice la palabra. Él sabe hasta dónde puede resistir. Hay amor y confianza. Señor, ya no puedo. Yo confío en que tú sabes cuánto puedo llorar, cuánto puedo sufrir, cuánto puedo alegrarme. Yo sé, Señor. Tengo confianza en que tú eres sabio, en que tú conoces todas las cosas. Y tengo amor, Señor, por ti, porque siendo como soy, siendo como he sido, tú me amas y tú me has perdonado. Amor y confianza en quien no dice amor, a quien amas sin haberle visto. Me acuerdo en Juan capítulo 20, versículo 19, nuestro Señor Jesús le dice a Tomás, porque me viste, has creído. Porque me viste, has creído. Dichosos aquellos que sin verme creerán. Oh, dichosos, alegres. Nosotros que no hemos visto a Jesús vivo o caminando como él los apóstoles, pero, pero creemos en él, lo amamos. Dice que ellos, eh, dice, ahora no lo ves, dice, hola, aquellos que no me han visto, aquellos que han creído sin haberlo visto, se alegran con un gozo inefable y glorioso. Y este gozo inefable y glorioso, y con eso quiero terminar, es lo que debe estar al final de tu mente, al final de tu camino, al final por encima de todas las situaciones. Porque, porque fíjate lo que dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de vuestra fe es la salvación de tu alma. La salvación no es por obras, es por fe, para que nadie se gloríe. El fin de esa fe en que Cristo murió por mis pecados, en que Cristo puede perdonarme, en que Cristo puede cambiar las situaciones, esa fe
te va a dar, dice, para obtener el fin de vuestra fe, que es esa salvación eterna. Cuando tus ojos y los míos están puestos en ese día en el que la salvación será completa, estaremos en cuerpos transformados, no tendremos más esa presencia de pecado en nosotros, veremos las cosas como Dios las ve, eh, entenderemos todas las cosas como Dios las entiende. Sabes, yo anhelo ese tiempo, anhelo ese momento en el que podré tener respuestas a muchas preguntas, en que podré tener consuelo en ese perdón de aquel que, conociéndome completamente, me ha perdonado y me ha amado. Y no estoy diciendo, yo creo que no cabe ahorita hacer ese comentario de que no estoy hablando de que puedes pecar y después arrepentir. No, la fe no viene como resultado de pecar y arrepentirte, pecar y arrepentirte. No, tu fe viene en un conocimiento y entendimiento de quién es Dios. Las primeras versículos en los que Él es poderoso, Él te santifica, Cristo murió realmente por ti, eh, tenemos una herencia que está guardada, que está protegida, que es incorruptible, que no la merecemos, pero está ahí. Tener confianza en esas cosas te hace incluso cambiar tu forma de vivir, ¿no? Donde haces promesas de ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. ¿A quién le prometes? ¿A ti? Mientras estés en este cuerpo vas a seguir con tonterías, pero cuando tu fe está segura y firme en Cristo, tu salvación está segura. Y entonces, venga lo que venga, como dice mi primo, no pasa nada. No pasa nada porque todo esto es temporal. ¿Cuánto nos hemos ensuciado? ¿Cuánto nos han ensuciado? Es parte de la vida. Lo que no se ensucia, lo que no perdemos, es tu salvación y mi salvación. Eso, no digo yo, lo dice nuestro Señor, está seguro, es eterno, no se pierde. Tu salvación, cuando es producto de la fe y la confianza en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, tu fe y confianza de que Dios es verdadero, tu fe y confianza de que el Espíritu Santo puede guiarte a toda verdad, y puede darte ese poder para vencer, para triunfar, para salir adelante de las tentaciones cuando tu fe está puesta en esas cosas, tu salvación está segura. Por lo tanto, mis hermanos, he conocido personas que han tenido situaciones muy difíciles, desde una enfermedad, desde un accidente, desde una pérdida eh, de un familiar de una manera terrible. Y recuerdo mucho la escena de una película cristiana, uh, Courageous, Coraje creo que se llama en español. Valentía se llama en español, Valentía o Valientes, Valientes, si puedes verla en México o en español, Valientes, en inglés es Courageous. Hay una escena en la que un hombre perdió a su hija por un accidente, su hijita, pequeñita, 7, 8 años, y no encuentra consuelo en su corazón, y está rebelde, y está triste, y es natural, pues, es su hijita, y habla con un pastor, y este pastor le dice palabras que tienen mucho, mucho que ver con la fe puesta en el Señor. Le dijo, yo no te puedo dar consuelo, no puedo entender, pero sí te puedo decir que las personas que han pasado por situaciones difíciles, trágicas, y han pasado tomados de la mano de Dios, tienen la gran bendición de conocer aspectos de Dios que tal vez otros no podamos nunca conocer. Y sabes, cuando tú pasas por situaciones difíciles y las pasas tomado y confiado en Jesucristo y tomado de la mano de Dios, conoces aspectos de Dios que te hacen tener una calma y una tranquilidad para decir, no pasa nada.
porque has visto la obra de Dios en tu vida. Si estás pasando por una situación así, difícil, yo te aliento a que confiesen que estas aflicciones son temporales. Y si vienen de parte de Dios, es para probar qué tanto confías en Dios. Para que tu fe aumente, para que tu fe venza, para que tu fe te ayude a pasar todas estas situaciones. Solución o conclusión. Quiero ayudarte y ayudarme a que nuestra fe esté firme y puesta en Cristo, a pesar de lo que pase. Porque la Biblia no nos está engañando, no te está diciendo ninguna promesa falsa de que siembra tu moneda y te va a salir un árbol de pesos o de dólares. Ven y se van a acabar tus problemas. No, no. Dice aquí que lo más importante es tu fe. Tu fe debe ser como oro. No tener que estar basada en situaciones temporales, ni en lo que tienes, ni en lo que no tienes, ni en lo que te dan o no te dan. Tu fe está basada y debe estar basada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vienen las pruebas y aquí está escrito que las vamos a tener. Así es que si te hace falta fe, pues ayuda, ayuda a nuestra fe. Y no digo que vengan las pruebas, pero que mi fe se afirme. Ayúdame, Señor, ayúdanos a que nuestra fe en ti, nuestra fe y confianza puesta en ti, sea tan grande que el amor a ti y hacia tu obra y hacia tus planes crezca de una manera increíble. Mis hermanos, ¿cómo puedes entender estas cosas? ¿Sabes? Si hay alguien ahí que dice, ¿de qué habla este cuate? ¿Sabes? Hay cosas que no se pueden entender humanamente, que solo se pueden entender y asimilar cuando reconoces, reconocemos nuestra incapacidad humana de hacer que las cosas sean perfectas. Y reconocemos que, Señor, constantemente, ya me di cuenta que constantemente me equivoco y me equivoco. Y hay cosas con las que no puedo romper, hay cosas que me siguen dominando, hay cosas que... y tienes que decir, Señor, si tú eres real. Y lo digo así porque al que no conoce, pregunta si tú eres real, si tú existes, si tú realmente puedes hacer cambios en mi vida como los has hecho en otras personas. Quiero darte mi vida. Quiero entregarte mi vida, mis pensamientos, mis razones. No comprendo todavía ni qué estoy haciendo, pero quiero que tú, Señor, el que me han dicho que tiene respuesta a todas las cosas, que puedes perdonarme, quiero entregar mi vida a ti, Señor. Te entrego a ti, te entrego mi vida, te entrego mis planes, te entrego todo, Señor. Hazme un hijo tuyo. Hazme un hijo tuyo, Señor. Permíteme llamarte Padre, Padre mío. Si tú hoy escuchaste esta conversación y hiciste esta declaración, déjame decirte que has dado un paso, que tú diste un paso para acercarte a Dios y que Él va a terminar la obra y que Él va a darte sabiduría y te va a dar a conocer su amor y su sabiduría y su perdón y todas esas cosas. Y un día estarás como yo ahora diciéndole a Dios gracias. Gracias por tu amor y gracias por permitirme servirte y compartir tu palabra. Familia, hermanos, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por su confianza, por su tiempo. Dios me los bendiga y quiero orar para terminar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque tú eres siempre fiel, Señor. Tú siempre has sido fiel. Bendito Dios, enséñanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a que nuestra fe sea tan firme, tan grande, tan confiada en ti, Señor, que no haya excusas ni pretextos para no buscarte todos los días, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Bendice a cada familia, Señor, que está
representada. Bendice a cada persona que escuchará este mensaje, Señor, eh, que está lleno de una confianza en ti, Señor. Padre bendito, yo te doy gracias por cada persona, por cada familia, cada situación que tenga, que esté pasando. Señor, que puedan dejar de pensar como una tragedia y empiecen a pensar como una prueba de su fe, como una prueba, como una muestra de tu amor, Señor, porque tú nos amas tanto que quieres que nosotros estemos seguros de que lo amamos. Y solo podemos estar seguros de que te amamos, Señor, cuando esas aflicciones nos arrinconan de tal manera que lo único que podemos decir es, Dios mío, aquí estoy, perdóname, ayúdame, sálvame. Te doy gracias por eso en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra, si Dios lo permite.